Bueno, hay que decir que Javier Romero estuvo con nosotros, ya hemos hablado con él, pero no sé si Andros lo podemos tener. Si no, estamos ahí enredando. Bueno, yo lo que tú digas, Rosy, o sea, porque me niego a competir con la tecnología después de que Óscar Puente haya, como se dice, cancelado, rechazado la inteligencia artificial, a falta de natural, claro. Pues fíjate, son dos de las entrevistas que más éxito tuvieron en su momento, de las que más visualizaciones tienen. Gracias, muy amable. Sí, con Operación Marea Negra, que luego además dio lugar a un documental extraordinario y a una serie incluso, sí. Así que no sé si tan extraordinaria o no, pero bueno, luego esto lo podemos dejar aparte. A Andros Lozano le tuvimos por Costo, las leyes del estrecho. Ellos son los dos periodistas expertos en información sobre el narcotráfico. Javier viene de Galicia, de La Voz de Galicia. Andros está en el sur, en Sevilla y en toda la zona de Cádiz, Huelva. Y bueno, si te parece, Federico, una de las primeras cuestiones que le podemos preguntar a Javier, ya que tú estableciste, digamos, el perfil de la narcolancha, en esta nueva obra, en este nuevo libro, en Narcos, hablas de el narcopiloto, ¿no? Que es una de los personajes que aparecen protagonistas, ¿no? Tanto en aviones como en helicópteros. Bueno, lo que hablamos es de un asedio y a partir de ahí el asedio se reparte en veleros, en buques, en lanchas, narcosubmarinos, avionetas y bueno, creo que ya no me queda ningún medio de transporte. Bueno, llegará los drones mini narcosubmarinos para navegar por canales. Sí. Es que yo creo que bueno, ya no queda tablas de pádel con caletas. Alguien nos está oyendo ahora y está imaginando algo que no se nos ocurre. Bueno, es que el I+D de estas empresas, porque se dejan de ser empresas, además de tener un presupuesto ilimitado, es muy creativo. Claro, tienen que ir un paso por delante de la policía, sí, y dos por delante de la ley. El problema es que van bastantes más pasos por delante y lo decimos en el libro. Quiero decir, este boom comienza, bueno, tiene un antecedente que es en la firma del Tratado de Paz en Colombia en el año 2016. A partir de ahí hay un abandono. Santochenko y Timochenko. Hay que decir que con Enrique Santiago, de abogado de las FARC en Cuba, esto es una operación típicamente narcocomunista. El cártel de los soles de verdad, defendido aquí por Juan Luis Cebrián, fue el jefe de prensa de eso, que luego se lo cargó Uribe con esa historia. Ese es el punto clave, esencial. Y está bien que alguien que hace información sepa que políticamente esto tiene una cabeza política. Luego está la técnica. No es que lo dijo Trump anteayer, cuando dijo que Petro es el líder del narcotráfico en Colombia. Lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Pero volvamos, si te parece, Javier, a esa cuestión. Hay un momento en que se crea, por así decirlo, una cobertura legal, legítima, parece, en la política exterior, y detrás está toda una serie de actividades delictivas enormes que llegan a la vida cotidiana de la gente, no solo política. Llega esa actividad política, esa firma de la paz, lo que implica en primer lugar es un abandono masivo de zonas selváticas ocupadas por la guerrilla que el narco ocupa explotando a los campesinos para la plantación de la hoja de la discordia, ¿no? del arbusto de la planta de la hoja de coca. Esas hectáreas monitorizadas, o sea, que son cuantificadas, es un dato objetivo, se disparan. Esto hablamos del 2016, 2017, en el 2018, 2019... ya el mercado está, las rutas están cebadas, el mercado está ya en expansión, Estados Unidos, México, Asia, China, un mercado muy importante, Rusia, otro mercado que muy importante, y luego ya los tradicionales, en los Países Bajos con la mafia, la macromafia, España. ¿Pero qué tiene España de particular? Que es un poco el epicentro, el ombligo de la redacción de este libro, pues que es el business center de todas estas organizaciones, porque están aquí asentadas, la macromafia, colombianos, albaneses, serbios, los propios españoles. Y luego una cuestión que es fundamental, la entrada de Marruecos y del negocio del narcotráfico histórico del hachís en la cocaína. Los colombianos estuvieron durante décadas intentando entrar ahí, no lo consiguieron, pero bueno, los relevos generacionales sí que lo consiguieron. Hoy en el estrecho una lancha puede venir al 50% cargada con cocaína o con hachís. Y esto cambia y supone un cambio de paradigma muy, muy importante, porque bueno, son países más laxos, en donde hay corrupción, en donde hay más corrupción que aquí, en donde hay asentadas unas estructuras, en el caso de Marruecos, consentidas por la Casa Real, y eso se está utilizando pues para 12 kilómetros de la frontera
Ahí tenemos ya a Andros. Sí, ya está Andros, bienvenido. Sí. Una cuestión por entrar ya directamente. Recuerdo que José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, gran periodista, fue condenado en España por denunciar. Recuerdo muy bien. Sí, señor. ¿Recuerdas? Recuerdo la historia porque la publicamos nosotros en Diario 16 de Andalucía. Fue cómo se utilizaron camiones de dominios reales, camiones TIR de la Casa Real, para traer droga, y eso dio un caso que se dirimio en los tribunales europeos. Que se condenó a Gutiérrez aquí. Razón, efectivamente. Y le metieron un palo importante. Por lo que publicamos allí, pero fue un auténtico calvario tanto para José Luis como para la periodista Rosa López, que sacó el tema. Me acuerdo. Un calvario en todos los sentidos. Y un elemento añadido ahí. El otro día leí, Andros, que el gran problema ahora de las rutas, igual que como el hachís se ha hermanado con la coca, es que son inseparables de la trata de personas. Entonces, yo no sé, Andros, si en estos momentos, cuando se liquida, por ejemplo, con Sur, pero es que cómo vas a quitar la Guardia Civil de proteger la frontera Sur, que tienes la cocaína, tienes hachís, pero tienes toda la trata de personas, tienes todos los ilegales que están entrando por miles. Y yo no sé, Andros, si hay ya esas rutas, ¿son las mismas o se están, digamos, gemeleando, que diría un ministro socialista? ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, la clave lo vemos en el resultado de las operaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en los últimos años. Cada vez más las organizaciones de narcotraficantes, principalmente que operan en el sur de la península, están derivando parte de su negocio a utilizar sus embarcaciones para introducir de manera ilegal inmigrantes, principalmente por la ruta argelina, no tanto es de Marruecos, que también, pero principalmente por la ruta argelina hacia el Eso va a este. Mallorca. Exactamente, a la zona de Mallorca, también al este del litoral andaluz, a las provincias de Granada y de Almería principalmente. Entonces, las organizaciones que operan entre esa zona fronteriza entre Marruecos y Argelia también están utilizando sus embarcaciones, sus lanchas, para no solo introducir hachís o cocaína, sino introducir también de manera irregular en la península decenas de migrantes. Eso está constatado y hay causas que todavía están en instrucción en las que los imputados no están imputados solo por un delito contra el narcotráfico, sino también por introducir ilegalmente en España a inmigrantes. Una cuestión, y os dejo que preguntéis, pero esto me interesa especialmente. Después del asesinato de los 2 guardias civiles, la gente que se la está jugando, que tiene que pagarse sus propios chalecos salvavidas. Estamos hablando de gente que tiene, como decía Javier Romero, presupuesto ilimitado. Es famoso en un juzgado del Estrecho que estaban los coches de la policía y del juez y al lado los coches incautados. Los coches incautados valía cada uno como 10 veces el otro y tal. Y tenía que luchar el juez para poder pasar a la Guardia Civil un buen coche todoterreno para perseguir a los malos. Porque siempre había siempre hay un juez, siempre hay un chorizo y alguien comprado que no te deja trabajar ni siquiera con lo que has pillado. ¿Qué sensación, después de lo que pasó en Barbate, en la Guardia Civil, ¿qué hay? No tenemos nada que hacer, nos han disuelto, esto tiene que arreglarse. ¿Qué sensación hay? Porque es gente que se juega la vida y no cobra nada por hacerlo. Además, es solamente, digamos, la razón moral de su trabajo. Bueno, yo creo que está muy unido en la desaparición de Ocon Sur con la muerte de esos 2 guardias civiles en cuanto a la desazón que produjo principalmente en la Guardia Civil ambos hechos. Quiero decir, al final un grupo especializado que estaba limpiando el narco en toda Andalucía y luego unido a esas 2 muertes, lo que ha provocado en la Guardia Civil es que el desaliento cunda. Quiero decir, en todas las comandancias hay grupos especializados, pero sí que es verdad que Ocon Sur estaba dando muy buenos resultados. Las incautaciones iban en aumento, las detenciones se contaban por miles y a su desarticulación se unió poco tiempo después la muerte de esos 2 guardias civiles. Al final da la sensación de que el narco siempre, de alguna forma, civilina, subrepticia, al final gana. Porque es cierto que siempre van por delante, que tienen el poder económico, que tienen el tiempo para idear sus planes, pero si a eso le sumas que la lucha contra el narco la debilitas voluntariamente
y que luego mueren 2 guardias civiles y al final lo que está sucediendo es que poco a poco se han ido entregando y seguramente al final de todo el proceso veamos, o por lo menos es mi sensación, de que se va a llegar a ciertos acuerdos, porque al final estas personas, los que iban a bordo de esa lancha que mataron a los 2 guardias civiles, se han ido entregando con el beneplácito de sus abogados, seguramente porque han negociado previamente las condiciones. Entonces yo creo que lo que funde es cierta desazón en el cuerpo. Yo hablo constantemente con guardias civiles que pertenecieron a Oconsur y lo que te dicen es que bueno, que su lucha sirvió, pero sirvió temporalmente, que ahora todo ha vuelto o que seguramente el negocio haya acrecentado y que la lucha contra la lucha policial pues sea mucho más débil ahora. Romero. Sí, bueno, y a lo que hay que añadir que desde que pasó la tragedia de Barbate, que son dos crímenes, más allá de que se tipifiquen como homicidio asesinato, son 2 crímenes, ¿qué ha mejorado? Porque pocos meses después, precisamente en Cádiz, en una cumbre europea sobre crimen organizado, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, en una comparecencia, dijeron, y abro comillas, que el narco estaba acorralado. Cierro comillas, quiero decir, pero es que no... A lo mejor se equivocaron, sería acorralando. El narco está acorralando. Es que hay una estrategia de fondo. Hay una estrategia de fondo y que en Galicia se ve que es un modelo policial que está obsoleto, hace lo que puede, llega hasta donde puede, pero está obsoleto en toda esta hiperactividad, ¿no? Pero quiero decir, no llegan, o sea, no son capaces. La estrategia del gobierno en esto, bajo mi opinión, es clara. No reconocer la gravedad, saben que hay un problema, hay una estructura policial, judicial, que lo contiene, que es muy diferente a solucionarlo, pero si tú no reconoces la gravedad, el empeoramiento del problema, no tienes que tomar medidas a mayores, que al final todo pasa por abrir el grifo de los presupuestos generales del Estado, porque eso es dinero. Más unidades policiales, más juzgados, más fiscales, más funcionariados. Y en eso estamos. Javier, y si me permites, también tentado, ¿no? Porque, por ejemplo, la operación Hades se desarticula una unidad, pero en esa unidad también hay agentes implicados. Aparece también el túnel, el narcotúnel que es en Ceuta, si no me equivoco, en el Tarajal, que también es algo novedoso. Vamos a ver, el crimen organizado desde que existe no crece ni se amplía sin la corrupción. O sea, es que se necesita. Entonces, partiendo de esa base que es histórica, hay que hacer la lectura que hay que hacer. Hay que decir que tanto Ceuta como Melilla han sido piezas que, incluso recuerdo, Felipe González puso a su jefe de seguridad, Melilla, básicamente para introducir introducir musulmanes que les ganaran las elecciones. Y eso se limitó. Tú ves el mapa y dices, vamos a ver, ¿cuál es el eje de resistencia que tiene que tener Baleares, Estrecho, Canarias? Ese es el eje de seguridad de España. No puede ser otro, y que además es el de Europa, es de la Unión Europea, de nuestra civilización. Y tú prescindes de Ceuta, de Melilla, abandonas las Canarias, que se ve en la inmigración ilegal, y ahora abandonas también Mallorca. Es decir, pero bueno, ¿ya qué te queda por abandonar? Yo tengo la impresión, Javier, de que lo que no quieren es que se hagan noticias en el telediario. O sea, básicamente que lo que les molesta es que dice, bueno, 50 más detenidos. Uy, detenidos lo que habrá ahí. Hombre, que los han detenido. No, también le molesta si hay éxito. Aquí hay una doble cara. Quiero decir, los subdelegados del gobierno, delegados del gobierno y mandos policiales sí que están encantados de posar con fardos y sacar pecho de los éxitos policiales. Lo que no cuentan es que los éxitos policiales que se consiguen podrían ser mejores ampliando los medios para estar a la altura del contrincante, ¿no? Esa desazón de la que hablaba Andros en el sur tras los 2 crímenes de Barbate, en Galicia existe. Quiero decir, ya luego también a mayores hay un problema de fondo. Ya no es una cuestión tanto de medios. Quiero decir, tú cuando vas a abrir unas diligencias previas a una fiscalía antidroga especializada, te encuentras con 1000 trabas para que te dejen autorizar pinchar un teléfono, colocar una baliza. Hay un sistema que es extremadamente garantista y esto viene derivado de una ley que es la actual que tenemos, es la ley de enjuiciamiento criminal, que aunque sí que es cierto que se le han hecho algunas actualizaciones, su base es del siglo XIX. Hay un miedo en la carrera fiscal, en la carrera judicial, de que los procedimientos se caigan, de que no lleguen a sentencias condenatorias. Y eso... Que es la manía de la estadística. ¿Qué más da? La cuestión es que funcione. Y eso, cuando hay jueces que son proactivos o fiscales proactivos, que los hay también, pero son minoría, se ve. Y se acaban consiguiendo las sentencias firmes. Entonces ahí también surge
ya no es la falta de medios, hay un problema para arrancar, porque tú al final a esta gente necesitas pinchar un teléfono y no entendamos un teléfono fijo ni un teléfono móvil, porque esta gente utiliza teléfonos encriptados, habla por cualquier aplicación como Signal que te descargas en el móvil, en el Apple Store y que no te cogen. Es impinchable. Y claro, y entonces, pero es que ya la complejidad de la tecnología doméstica, la que tenemos uso cualquiera, ya imagínate con dinero. O sea, tú compras por Amazon un teléfono satelital por 300 euros, 400 euros, ya está. No, yo vamos, habiendo leído muchos reportajes vuestros y escuchándote ahora, y Andros, yo me da la impresión de que esto es el gran santuario europeo de la droga y que aquí hay más narcos que en ningún otro país europeo. Yo siempre pensé que era Holanda, que era el histórico santuario europeo. Hace mejor tiempo en Alicante. Sí, sin duda, sí, sin ninguna duda, y se vive mejor. Eso es así. Y luego, en segundo lugar, lo ha planteado un poco Rosana, ¿hasta qué medida las bandas mafiosas de narcotraficantes están infestando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y jueces y fiscales? Que eso... El gran tabú, ¿no? Sí. Donde hay una investigación por compra de, porque sí que se sabe, ¿no?, que efectivos policiales pues al final aparecen en procedimientos. Bueno, el libro, la presentación propia del libro habla de eso, ¿no?, como dices, Eduardo, de que España es el santuario, la Costa del Sol, la costa de Alicante, de Valencia. Bueno, ahí puede hablar más Andros, que es su terreno, su trinchera, ¿no?, la que él patea. Pero bueno, sí, o sea, las investigaciones son las que son. Hablábamos de la macromafia, que es fundamental. Hablabais de Holanda. Holanda ha sido una cuna histórica de la heroína, aquellos famosos coffee shops, ¿no?, que eran todo legal, pero realmente el hachís que vendían era todo ilegal, que procedía de Marruecos, y ahí se crean unas estructuras que hoy son las que están trabajando. Por cierto, que cuando estaba amenazada de muerte, que vivía escondida en la zarzuela, la princesa heredera, pillan al jefe de la macromafia en España y casualmente se les escapa. Por eso hacía la pregunta que hacía. Pero claro, dice, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo que se te escapa? Se te puede escapar, no sé, el Dioni, pero el jefe de la macromafia no, salvo que te empeñes... Una cosa que sí que dice Federico, que los alijos de coca, por ejemplo, no se queman, ¿no? No. Es una cosa... Deberían. Antiguamente se quemaban, en Estados Unidos se quemaban. La cosa genial fue cuando en Sevilla incautan una tonelada de Sevilla y cuando llega al juicio lo habían sustituido por yeso, se la habían esnifado toda y estaba en un calabozo dentro de la... Pero esa es una cuestión... Esa cadena de custodia de la cocaína, claro, que se requisa hasta que llega a la incineradora daría para muchas investigaciones, pero casualmente... ¿Y no los jueces y los fiscales, que no me has contestado? Bueno, no te he contestado porque nosotros hablamos siempre, y perdona que te lo diga, de procedimientos abiertos. Comentarios, sí, comentarios los hay. Pero es que comentarios los hay. Esta es una empresa en la que poner la honestidad de una persona a pie de, o sea, pisotearla cuesta muy poco. Claro. Probarlo, pero es cierto, es que ha existido siempre. O sea, si es que el narcotráfico, por concreto, esa modalidad de crimen organizado, por todo el dinero que mueve, es impensable sin corrupción. Quiero decir, es muy sencillo. A cualquier aduanero que esté en una patrullera, a cualquier guardia civil, ya no te hablo de oficiales, que esté en una... Que haga la vista gorda. Es que es tan fácil como mandar un mensaje diciendo a las 8 de la tarde por dónde van a navegar esa noche, si por la ría de Arousa, por la ría de Muros Noya o por Fisterra, para que el que recibe el mensaje sepa que por ahí no tiene que ir. Si es que un mensaje de esos se puede vender a 300.000 y no de una cifra que sea... No me lo estoy inventando. 300.000. Por ejemplo. Bueno, yo quiero reiterar mi felicitación tanto a Andros y a ti, porque Gracias. Otras veces y Andros pues he trabajado mucho tiempo con él y sé de vuestra trayectoria y la labor impagable que hacéis. Yo creo que todo esto de verdad no es posible sin la permeabilidad a la corrupción. Por supuesto, eso está claro. Una corrupción que está afectando pues incluso a fuerzas de seguridad del Estado, pero que es difícil de comprender la reacción de un gobierno que desmantela una unidad que es muy operativa en toda la lucha contra el narcotráfico. O que no reconoce el problema. Diga los medios, o que incluso en un caso tan sangrante como el de Barbate, con 2 muertos, ni siquiera reconozca profesionalmente a los 2 muertos.
Eso quiere decir que hay una facilidad, es decir, con todo ese dinero que maneja la droga. Y efectivamente yo creo que ese es el gran campo que permite la expansión de la droga y que España no solamente sea ya a niveles de consumo, sino como gran lugar de tránsito ante todo esto. Y luego con la cierta connivencia que no podemos ocultar con el vecino del sur. Es decir, que evidentemente hay unas facilidades que son organizaciones policiales que han funcionado muy bien, como el OCON, pero a la que se desmantela evidentemente sin ningún tipo de explicación, y luego no se dan medios a los propios jueces, que tienen medios muy escasos en lugares como Barbate u otros sitios, donde difícilmente pueden instruir en cualquier caso, porque lo primero que están pensando es salir de allí. Bueno, eso se empantana. Parece Cataluña. Hay dos sitios donde la gente quiere huir, Cataluña y el Estrecho. O Medellín. Sí, eso Andros, lo explicáis también al final del libro, ¿no? El remate final de lo que es toda la estructura, Andros, incluso social, ¿no? Que ya está en Cádiz, en Huelva, en donde desde chavalines de 14 años, que son los que avisan que está viniendo el cargamento, ¿no? Hasta, digamos, la más alta estancia. Y me refiero, por ejemplo, a un diputado de la Asamblea ceutí, ¿no? A Mohamed Ali Douass, que fue uno de los procesados precisamente en la operación. Yo lo que, si me permitís, espero que el Andete no le pregunte a Trump sobre el tema, porque ya puede ser tremendo. Bueno, puede invadir, además, las Azores pidiendo que es Canarias. Sí. Déjame preguntarte una cosa, Andros, que hace como un par de años, creo que te leí a ti, a lo mejor leí a Javier, pero bueno, de estas cosas que te quedan por ahí bailando, porque no sabes muy bien cómo colocarlas, te queda el dato, si tienes memoria. Hubo una campaña de intoxicación para, precisamente, calumniando a policía decente, no sea policía o guardia civil, para quitarlo de en medio. Primero se levanta una calumnia. Ese es una pieza. Y Andros es la persona que más ha escrito de eso. Pero eso, Andros, es que a mí me pareció, cuando leí aquello, digo, esto no es de ahora. Esto es sistemático. Es decir, aquí hay que ir a qué noticias son fiables, en cuáles tú te estás siendo objeto de manipulación, porque yo lo veía ayer, lo pensé, como tenía la entrevista de hoy, veía los cortes que sacaba la agencia EFE y Europa Press, que podía ser la agencia Novosti y el KGB directamente, tal cual. Lo venden sin cortar y tal. Te meten una calumnia en YouTube, no te la quitas, pero ni en 7 vidas que tuvieras. ¿Cómo se lucha contra eso? En el caso del que era jefe de Oconsur, a mí durante años me llegaban mensajes de narcotraficantes poniéndole precio a su cabeza. Recuerdo que llegaron a ofrecerse 400.000 euros por matar directamente a David Oliva. Bueno, pues a David Oliva se le descabeza de Oconsur, principalmente porque hay una investigación por parte de la Policía Nacional en estrecha colaboración con la Audiencia Nacional, que acaba siendo archivada, pero da origen a que Asuntos Internos de la Guardia Civil abra otra investigación interna y un juzgado de Parla abra otra causa. Pero el origen de esa investigación, a la que se le vinculaba a David Oliva con un plan de narcos de Tarifa, con unos narcotraficantes locales, bueno, pues estaba toda basada en una investigación de la Policía Nacional que estaba basada en nada, en indicios tan poco sólidos que el juez, en cuanto vio ese atestado, archivó la causa. Lo que pasa es que esa información ya había sido trasladada a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, seguramente también por egos, por mandos que obedecen más a designios políticos que a lo que las operaciones o a lo que la realidad necesita, decidieron desarticular Oconsur, pero David Oliva todavía tiene que ser juzgado por varios delitos, por cohecho y por malversación, si no recuerdo mal, porque supuestamente benefició a un miembro de la Guardia Civil que le había pedido incorporarse a Oconsur. Pero el origen de esa investigación, que es un presunto vínculo de ese mando de David Oliva con un plan de narcos a los que habría facilitado diferente información, bueno, pues eso se archivó en la Audiencia Nacional. Pero claro, es lo que tú decías, Federico, ya la mancha ya es perpetua para esta persona. Una persona que era seguramente a su edad el guardia civil más condecorado de España, que podría haber sido dentro de la Guardia Civil lo que hubiera querido. Bueno, pues ahora está arrinconado en la comandancia de
de Málaga esperando un juicio y haciendo tareas seguramente para las que no se le está sacando todo el partido que Qué curioso. Pero por desgracia es paradigmático, es lo que sale en la tele que es verdad. O sea, las series negras se parecen a la vida bastante. La vida es peor todavía. Pero esto de la canallada que dura, la calumnia, la mancha, ¿qué gente va a colaborar con este hombre si tiene la duda? Se ha visto en YouTube, en Europa Press, en F, se sospechaba, no quedó claro, además siempre queda así. Pues nadie colabora con él, con lo cual su trabajo tampoco lo puede hacer bien. Decías algo más, Javier, perdón. No, era un chascarrillo, ¿no? Decía que cuando lo de buscar la mancha, ¿no? Hablaba de la fontanera también. Sí, también, totalmente. De todas formas, qué complicado es también el poder luchar contra algo que no se reconoce, ¿no? Antes dábamos las cifras del consumo de cocaína en España. Es el país de la Unión Europea donde más cocaína se consume y, sin embargo, no es un tema del que se hable. ¿Por qué se consume tanta coca en España? Está en el día a día, está no voy a decir en puertas de colegio, pero podría estar en puertas de colegio. Pero de institutos igual sí. Pero eso yo creo que, yo creo al menos en Galicia, yo creo que esa realidad ya en el instituto la veía, ¿no? Y hay que tener un dato, que es otro dato objetivo, es que la gran mayoría de lo que entra, que es los destinatarios finales son esas organizaciones extranjeras que están aquí con células asentadas y que solo nos utilizan a las organizaciones, solo utilizan las organizaciones españolas para lo que es el transporte, la introducción, la retirada de los puertos, la descarga y tal, y almacenamiento. O sea, los camareros. Sí, o los taxistas. Los taxistas. Pero abundando en lo que decía Rosana, hay una cosa también muy importante. Solamente hay una voz política que yo haya escuchado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que haya hablado de ese tema. Sí. Los demás callan sobre ello. Totalmente. Es decir, la batalla hasta que adquiere los niveles que está adquiriendo en Estados Unidos, que ya es un problema que está afectando a ciudades enteras con un determinado consumo de droga y lo que produce, solamente en el caso de España, en el caso de la presidenta de la Comunidad, ningún político saca el tema ni comenta nada al respecto. Ni de broma. Políticamente seguramente no les interesa a ninguno de ellos. Vivimos del turismo. Si España le declara abiertamente una guerra al narco, seguramente las cifras de llegadas de turistas que año tras año van creciendo, pues a lo mejor el holandés que va a la Costa del Sol a pasar 2 semanas en primavera, pues se lo piensa, o el francés. Entonces, yo no estoy muy seguro por una razón, porque los holandeses también tienen hijos. Y al final, lo que plantea Ayuso es lo que cualquier persona normal, teniendo hijos y nietos, sabe. Yo no puedo echar a perder a mis hijos o a mis nietos. Los estoy matando. Estoy dejando que los maten. No hago nada, no digo nada. Lo que decías, Paco, es verdad. No es que no hagan, que es difícil. No, es que ni dicen. Parece que aquí no pasa nada. Hay una conspiración de silencio sobre el tema del que no se habla y ya es muy significativo. El silencio ya por eso es muy expreso. Yo no sé si vosotros tenéis información, tanto Andrés como tú, Javier, el hecho de que en España se consuma tanta cocaína, también el tráfico de hachís y el consumo de hachís y de costo, ¿está frenando que otro tipo de drogas como el fentanilo se puedan asentar, o es por el hábito de consumo, por el tipo de droga? Bueno, los casos que tenemos controlados de fentanilo en España es un fentanilo farmacéutico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver también un poco con que México es un país que España no le queda en la ruta, ¿no? O sea, su cliente es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, existe miedo a que eso llegue, pues por las imágenes que todos vemos y que hacíais alusión, ¿no? En ciudades de Estados Unidos. México, bueno, hay casos, pero volviendo un poco al tema del análisis de fondo, ¿no? Cuando hablamos de narcotráfico hablamos siempre de delitos penales que son el tráfico de drogas y la organización criminal, ¿no? Pero ¿dónde están las investigaciones por blanqueo? ¿Qué es la pata que falta? ¿Dónde están todos esos millones que se mueve con todo lo que entra y llega a buen puerto y se acaba distribuyendo? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Dónde están los juzgados especializados en delitos económicos? Porque esa es la pata que falta. Y el dinero en Sudamérica y Centroamérica es evidente que ya es un pilar de la economía del continente. Bueno, la economía sumergida está sumergida. Yo os pongo un ejemplo. Os pongo un ejemplo de los que pasa, por ejemplo, en 2 partidos judiciales en Galicia que por referencias todos conocéis. Vilagarcía de Arousa y Cambados. Cada villa de estas, cunas históricas de narcotráfico, tienen un partido judicial independiente. En Vilagarcía hay 3 juzgados y en Cambados hay 4. Todos son de primera instancia e instrucción. Es decir, lo mismo, te asumen
lo mismo asumen anualmente investigaciones de organización criminal, con 15, 20 detenidos, recursos de esos abogados, o sea, un embudo que lo mismo atienden un divorcio o un pleito de fincas entre dos paisanos de la zona. Sí. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Pero, Javier y Andros, es verdad que efectivamente lo que se está viendo es un creciente grupo de cárteles de Latinoamérica. El hecho de la ofensiva que está haciendo Trump ahora mismo con respecto a Colombia, con respecto a propia Venezuela y a otros países, puede acentuar que precisamente la llegada, que aumente la proliferación de estos grupos a través de procedimientos, como hemos visto, narcosubmarinos y otro tipo de... De la misma manera que la firma del Tratado de Paz en Colombia implicó un abandono de la selva que aprovechó el narco y se ha traducido en todo el mundo. Yo creo que aquí hay que diferenciar. Es decir, Venezuela es un país en donde la DEA fue expulsada ya por Chávez y no ha vuelto. O sea, no hay presencia de la DEA. Y la DEA son los ojos y los oídos de Estados Unidos. Y tienen una presencia y un papel fundamental en todo este tema en Latinoamérica. Bueno, ahí todo apunta que está institucionalizado. Sí, continúa, Andros, perdona. No, que quiero decir que también lo que está haciendo Trump es una especie de brindis al sol. Quiero decir, está más atacando al gobierno de Venezuela en sí que al narcotráfico, porque tenemos que entender que el gran volumen de negocio o el gran movimiento de cocaína a nivel internacional se hace a través de contenedores, no de narcolanchas. Por supuesto que saldrán narcolanchas desde el Caribe venezolano hacia el norte del continente, pero que el grueso, no nos engañemos, va en contenedores, y un contenedor que parta desde Ecuador puede pasar por Turquía y volver de nuevo a cualquier ciudad costera norteamericana. Pero perdóname, Andros. Yo recuerdo cuando empieza esto, que es la guerra de Reagan, que se la declara cuando torturan y matan a la gente Camarena. Yo estuve en El Paso hablando con los dos tíos que estaban con Camarena, sobrevivieron. Eran actores como los de Narcos, más guapos todavía, que no podían vivir nunca ya en su pueblo, en Estados Unidos y tal y cual. Y entonces ellos a lo que iban eran los bancos. O sea, toda esta movida, a quien asusta de verdad es a la sucursal bancaria del Paso, Texas, que tiene que lavar o no el dinero. Es decir, con lo que salen las narcolanchas, dice, bueno, pero pasan los containers. Sí, pero las noticias están en el telediario. Y la familia del que tiene la sucursal allí en Sausalito o donde sea, está viendo la tele y ve que las lanchas, que el primer día mataron a 11. Además cuentan, dice, ninguna baja entre las fuerzas de Estados Unidos. Claro. ¿Eso qué hace? Lo que hace es amedrentar. Es un brindis al sol y no, es un brindis a Hacienda. Porque, y eso a la larga repercute aquí, más tarde o más temprano. Trump es un enemigo de la humanidad, a veces amigo, depende de los días, pero no es tonto. Él sabe que en televisión las cosas tienen un eco, 48 horas. Pero el eco permanente de noticias de peligro para lanchas, en los bancos se ve automáticamente. En los vídeos de los bombardeos. Pero sobre todo es la sensación de que hay alguien que quiere combatir eso. Que es lo que el gran cambio con Reagan no es que mejorara mucho, es muy difícil mejorar en unos años esto, pero es la sensación de que hay un poder político moral que se opone a esa deriva. Y eso sí tiene importancia, que es lo que aquí falta. Y que Reagan potenció la DEA, que la había creado Nixon, y él la potencia. Bueno, la potencia le da una función prácticamente pentágono. ¿Por qué? Porque lo ve como un problema militar, un problema de seguridad. Es fundamental. Buena parte de los procedimientos judiciales importantes con grandes aprehensiones, todos empiezan por recibiendo una información de la agencia norteamericana, informando de la llegada, tal. O sea, es como un copia y pega, ¿no? A propósito de la DEA, hemos visto hace años, era muy familiar casi, la colaboración entre la DEA y la policía española. Es decir, ¿ahora se sigue produciendo? Sí, fundamental. En la relación entre los dos países. No, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y mira, en septiembre hubo 2 operaciones importantes en Galicia y en las 2 había agregados en la embajada, o sea, estaban con el chubasquero de la DEA y tal, ¿no? Bueno, se nos va. Es que la última vez nos pasamos media hora de tiempo, hoy solo 24 minutos. Pero es que es un libro, está en Deusto, que es una editorial respetable, esto no son papeluchos. Y además, aunque es delgado, no es flaco.
No. O sea, realmente está llena de contenido para la gente que quiere entender históricamente cómo empieza eso. No hablamos por casualidad del plan de paz de Colombia, de los narcos. Es que esto es la historia real de nuestras vidas. Fíjense en la portada. Está muy bien resumido. Que eso y como también. no paremos esto a tiempo, a ver Fíjense cómo va en la portada, España que no en 20 pasa o 30 inadvertido años. en la librería. Bueno, hoy lo van a presentar en la Semana Verdad de Getafe Negro. No detengáis a abordadas, que estará. Vamos a mandar un abrazo fuerte a Andros, que no ha podido Andros, venir en sí esta señor, ocasión. pero está con nosotros siempre y por supuesto a Javier Romero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la mañana. Es radio.